es un médico para mi enfermedad. Y ya que en el mundo es un tema totalmente ya popular, se puede decir que solamente las noticias hablan de las enfermedades, de una u otra. Entonces ahora vamos a ver en la Biblia que nuestra gran enfermedad, que es contagiosa desde nuestros primeros padres, ha sido este virus, que ha sido realmente la primera pandemia invisible del hombre, porque no se puede diagnosticar bajo un tratamiento médico humano, pero sí se puede diagnosticar bajo un tratamiento médico divino, que es nuestro creador, nuestro hacedor. ¿Y cuál es eso que nos hace daño a las personas? Es el pecado, que nos conduce a la muerte espiritual y nos lleva también a una muerte física, porque cuando uno está en pecado hace cosas desagradables para nuestro Creador, y entonces conduce físicamente también a nuestra mortandad aquí en la tierra. Entonces vamos a ver, en Génesis fue una de las primeras oraciones que se lee en la Biblia, capítulo, a ver, vamos a ver acá, tengo Génesis 20. ¿Me escribe el lapicero? Te voy a dar un lapicero que escribo. ¿Cuánto? ¿Génesis qué? Juan da cool que Polo hace started screen sare alerta. Génesis 20, capítulo 20, versículo 10. Yeah. Es una de la primera oración que se describe en la Biblia, que la hace Abraham, y la hace por un rey, el rey de la ciudad de Gerar. No sé si de ahí viene la palabra Gerardo. Entonces, es que iba a habitar Abraham, y fue con su esposa Abraham. Entonces, el rey se llamaba Abimelech. Y entonces hace la primera oración que se lee ahí, es por Abimelech. Y Abimelech no era amigo de Dios. Abraham pide oración ante Dios para que lo sane, ¿no? Y en ese contexto, esta ciudad dice que no había temor de Dios, ¿no? Y inclusive eso conduce de que por el temor Abraham mienta como una primera reacción ante el rey y haga pasar a Sara, que era su esposa, la dice, no, ella es mi hermana. Entonces, ¿qué pasa? Que como dijo que era su hermana, el rey Abimelech, entonces se quiere aprovechar de la situación y la conduce a su aposento, a la hermana, entre comillas, de Abraham, que era Sara. Y antes de pasar la noche con ella, Dios le avisa a Abimelech, le dice a Abimelech, cuidado con lo que va a hacer con Sara, porque ella es mi hija, ¿no? Ella está siendo protegida por mí, cuidado con lo que vas a hacer, y además es esposa de Abraham, y entonces esto le fue revelado en sueños a Abimelech. Ya después Abimelech despierta del sueño y entra en gran pavor y temor, y dice, Abraham, lo busca Abraham, y dice, Abraham, ¿qué cosas has hecho? ¿Qué te pasó? Que me has dicho que tu mujer, Sara, que es realmente tu mujer, tu esposa genuinamente, casi he pecado, le dice a tu Dios, y he tenido una revelación que ahora me conduzco hasta ti, te pido que me aceptes lo que te voy a regalar, porque estoy con gran pavor en mi corazón. Entonces dice que, dado esto, entonces Abraham, en el versículo 17 que estamos leyendo, Abraham pidió a Dios que sanara a Abimelech, y Dios lo hizo. Además, Dios permitió que la esposa y las esclavas de Abimelech pudieran volver a tener hijos, pues por causa de Sara Dios no dejaba que los tuviera. Entonces acá fue una oración que Dios, como repito, por intermedio, que Abraham pide intercesión a Dios para este pueblo que no creía nada de Dios, ni sabía del temor a Dios.
Entonces fue acá una de las primeras manifestaciones de respuesta de Dios ante este rey, Abimelech, rey de la ciudad de Gerar. Entonces uno puede orar también así por personas que aún no conocen a Dios, para que tengan temor de Dios y puedan acercarse a Él. Vamos a leer, por razones de la hora, a ver, ahorita a ver la hora 12:23, vamos a leer Salmo, ya vamos a leer, tenía acá apuntado antes de llegar a Salmo varios versículos, pero vamos a leer Salmo de corrido, Salmo capítulo 6, versículo 2. Mientras buscamos esto, por ejemplo, trayendo a colación esto último que acabo de mencionar, por ejemplo, cuando empezó el año, hay un taxista muy conocido de nosotros, cerca a esta calle donde, en la avenida La Mar, él se llama Don Papo, muchas veces me hace taxi, y en temporada de colegio también me hace la movilidad. Y entonces cuando a veces tengo oportunidad cada año de regalar algunos almanaques, y el señor que me hace taxi, él, bueno, este año cuando lo quise regalar un almanaque, me rechazó, me dijo, no, usted sabe que yo no creo en esto, en este Dios, yo tengo mi propia fe, mi propia religión. Pero le digo, pero le regalo el almanaque para que ponga en su casa con un versículo bíblico. No me recibió. ¿Ya? Y él dice, no, lo principal que uno debe preocuparse siempre es el trabajar, el dinero, porque si uno sin dinero no puede vivir. Pero yo varias veces le he testificado que el que da fuerzas para trabajar justamente es Dios, y sin Él no podemos hacer nada. Entonces él me discute, ¿no? Así de una forma no agresiva, pero sí, se puede decir subjetivamente, que me demuestra de su alejamiento de Dios, ¿no? Pero ahora, curiosamente, que ha pasado esta pandemia, los 100 días, lo vuelvo a ver, y está nuevamente de taxista, entonces me ofrece sus servicios. Y entonces yo le digo, qué gusto de verlo, le digo, la verdad es que hemos estado protegidos por Dios y también hemos pedido por nuestros vecinos, familiares, amigos, parientes, hermanos, para que Dios los proteja. Y él es lo primero que me dijo, sí, gracias, porque sin Dios no somos nada. Entonces, y ahora está más asequible, pues, a que yo le hable de la palabra de Dios, porque ayer también que me hizo otra movilidad, que es la segunda o tercera que me hace. Entonces, me mencionó que su hijo justamente hoy día domingo cumplía años. Y entonces yo le dije, bueno, que Dios lo bendiga a su hijo. ¿Qué edad cumple? 21. Le digo, está en una edad bastante joven, le digo que tiene que trabajar, ¿no? Y el trabajo también será difícil. También tiene que buscar más adelante su esposa. Así me dijo. Entonces, ore, pues, gracias. Le voy a agradecer que ore por mi hijo. Gracias. Y aparte me dice, usted siempre me manda mensajes, ¿no? Y yo los leo. Le voy a decir la verdad que yo los leo, me dijo. Le agradecí. No sabía que los leía. Sí, me dijo, yo los leo. Y nunca se lo he dicho, pero sí los leo. Y qué bien, ¿no? Porque en esta pandemia ha hecho a muchos corazones que se vuelvan a Dios, ¿no? Y a veces Dios habla con alguna tribulación, como en el caso de Abimelech que mencionaba, que pasó esta tribulación, pero reaccionan favorablemente para las cosas de Dios, ¿no? Y creo que en ese propósito, en esa dirección, podemos ir, ¿no? De que si uno ve a una persona que está por A o B motivos pidiendo una oración o pidiendo un socorro, que lo conduzcamos a esa dirección de Dios, ¿no? A ese camino de nuestro Dios. Amén. Y creo que por ese motivo, salvar a Dios, creo que se va a alegrar mucho si lo hacemos nosotros, ya sea pariente, amigo, o Mavita también hace a sus amistades del colegio, que en un momento fueron reacias, ¿no? Reacias a recibir alguna palabra religiosa, entre comillas, pero ahora sí un poco más es aceptada más por este tiempo, ¿no? Que tantas personas mueren y entonces lleva a la gente a decir, bueno, ¿en qué momento me va a tocar a mí? Ojalá ningún pariente mío le afecte. Entonces lleva a toda la sociedad a ver que no hay nada ahorita que pueda detenerse ante este virus por el momento. Y bueno,
Ojalá que podamos ser servidores de Dios para ese fin. Ya, entonces vamos a leer Salmo capítulo 6, versículo 2. Salmo capítulo 6, versículo 2. Y seguimos con el 32. A ver, quien lo encuentre lo lee. Ten misericordia. Ya, sigue, Marisa, después Mavita. Ya. 6, 2 y después 32. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. ¿Sigo? Sí, no, dos nomás. Sí, sigue. Mi alma... ¿Ah? Ahí nomás. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Ten misericordia, porque estoy enfermo. ¿Ves? Entonces, cuando nos presentamos así ante Dios, nuestro sanador verdadero, entonces Dios, ¿cómo no va a responder? ¿No? Devuélveme la salud, dicen en esta traducción, pues todo mi cuerpo me quiebra. Ya, capítulo 30, versículo 2. Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Ya, capítulo 41, versículo 4. Capítulo 41, versículo 4, y después nos vamos a ir al 103, versículo 3. Ahorita 41, 4. Y a quien lo encuentre lo lee. Ya, yo lo leo. Ya, tú lo lees, a ver. No lo he encontrado. No sé. Léelo tú. Yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Ya, 103, 103, versículo 3. 103. 103, versículo 3. Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser. Eres quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Todas tus dolencias. Después dice, el que rescata de tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila, ¿no? Así también acá vemos a Juanita que tiene... Escucha. Ahora sí. Que estaba enfermo, también Juanita estaba hasta decaído, su voz no podía hablar, sus pasos no podían andar paso ligero, sino con tranquilidad caminaba. Pero ahora, gracias al Señor, por las medicinas que ha tomado, con las oraciones que de Dios hemos podido hacerle, con el favor y misericordia, ahora ya allí está más recuperado. Entonces ese es nuestro clamor que hacemos a Dios, que pueda sanar y también curar al mundo entero, ¿no? También del mal del pecado, y también y por el lado humano, también que puedan encontrar los científicos la medicina o vacuna contra este virus que está afectando. Ya, leímos 103, perdón, 103. Sí. Ahora sigue, ¿cuál más? 107, versículo 20. Yo lo voy a leer, a ver. 107, 20. Dice, envió su palabra y lo sanó, y lo libró de su ruina. Envió su palabra y lo sanó. Esa es la palabra de Dios, nunca regresa vacía. Nunca regresa, tiene poder. Salmo 147, y me encuentro, lo lee, 147, 3. 147, 13. Ya. 3. ¿Quién no puede leer? Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Muy bien. Bien. En otra traducción dice, sana las heridas de los que habían perdido toda esperanza, ¿no? Y realmente Él es, pues, Dios todopoderoso. Ya. Y ahora leímos Isaías, más atrás, unas 40 hojas más atrás. Isaías 57, perdón.
¿Qué Isaías número? 5, 7, Isaías 57, 19. Produciré fruto de labios. Paz. Paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Ajá. Fruto de labios, ¿no? Hermoso. Así como hemos cantado esta mañana algunas canciones, y estamos leyendo sus palabras, y dice, Hermano Daniel, ¿qué es Isaías 57, qué? 19. 19. Ya. Yo he escuchado 7. Sí, yo No también. escucho bien, está entrecortado. Yo tampoco escucho bien. Pero por la voluntad de Dios sigamos, no hay problema. Ya. Y entonces dice, yo perdonaré, ¿no? Parte más Nos cercana. nos dará paz. Ya, otro versículo, Jeremías capítulo 3. Más adelante. Jeremías capítulo 3. Juan, Jeremías 3. Ahí va a traer un micrófono. Un ratito para que podamos todos escuchar mejor. Pero ahí hasta donde vamos. Jeremías 3. Danielito. Adelante, te dice. ¿Sabes? Hola. Danielito, ¿me escuchas? ¿Sí? ¿Me escuchas? Perfecto. Por favor, cuando terminemos, ¿puedes pasarnos los versículos por WhatsApp? Ah, claro, ya. Gracias. Pero está grabado también en el mensaje. Pero Sí, bueno. Está grabado. Mándalo, está grabando. Pero mejor mándalos por WhatsApp, porfa. Ya, no hay problema. Gracias. Ya. Jeremías era 3, ¿cuánto? Jeremías capítulo 3, versículo 22. 22. 2 patitos. Convertíos, dice, convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. He aquí nosotros venimos a ti, porque tú eres Jehová nuestro Dios. Entonces Dios siempre nos manda que nos convirtamos hacia Él, que nos arrepintamos de nuestras maldades, ¿no? Y que vayamos a buscarlo a Él. Jeremías capítulo 17. Jeremías 17, 14. Jeremías 17, 14. ¿Me escucha, Raúl, no? 17, 14 de Jeremías. Oh Jehová, Sáname, oh y Jehová. seré sano, sálvame, y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Amén. ¿El Cid, estás ahí? Sí, Sí, acá estoy, de gusto. acostadito. Acércate un poco, está. Qué bueno. Ya está, amor. Ya. Y esa palabra sáname, oh Jehová. Dáname, oh Jehová. Me siento mal, hermano. Necesitamos todo. Está muy bonito, está rayado. Y almanaque. Estoy estreñido todavía. ¿Cómo salí a comprar mi fruta? Yogur. Si no, le vamos a bajar. Jeremías 30. ¿Eh? Jeremías 30. Tenías 30. Jeremías 30, versículo 17. Mas yo haré venir sanidad y sanaré heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron, diciendo, esta es Sión, de la que nadie se acuerda. Tierra de Sion. Haré venir sanidad para Jerusalén, para Israel, ¿no? Y sanaré tus heridas. Entonces, están encerradas en profecías que se iban a cumplir con la venida del Mesías esperado. Justamente ahora vamos a pasar al Nuevo Testamento, donde empieza Jesús, sus primeras palabras de Jesús. Vamos a leer Mateo capítulo 4. Mateo. Ándale, como tú.
Mateo capítulo 4. No se le escucha, no, Daniel. Pues ahora sí. Mateo 4, 20 Y ahora sí. y 24. ¿Eh? Mateo 4:24. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Ajá. Bonito es este versículo. Mira, una serie de dolencias, una serie de enfermedades que vinieron a Jesús hasta los lunáticos, ¿no? Hasta los lunáticos, que eran no enfermedades físicas propiamente, sino ya eran un aspecto ya más de lo espiritual, ¿no? Y así Dios sana nuestras enfermedades físicas y espirituales. Y vemos que Jesús se preocupó, se dedicó mucho de su ministerio a hacer milagros, ¿no? Con la finalidad de que ellos comprueben que el Mesías, que Dios mismo estaba con ellos, porque esa era una de las promesas que Dios había hecho, ¿no? Que el Dios mismo iba a venir a sanar leprosos, a curar a los ciegos, a resucitar muertos. Entonces ellos estaban viendo personalmente, ya no en la lectura, sino en persona a Dios mismo. Pero sin embargo, como estaban velados sus ojos por la causa de su incredulidad, entonces no lo veían a él como Dios mismo, ¿no? Sin embargo, cuando nació Jesús, hay algunos que sí estaban esperando la venida del Salvador, del Mesías. Inclusive se lee que cuando estaba recién nacido Jesús, fue llevado al 8º día para ser circuncidado. Entonces había un hombre que estaba cerca a la puerta del templo físico, y no recuerdo el nombre, ¿cómo se llamaba él? Simeón. ¿Perdón? Simeón. ¿No? Simeón dijo, hoy mis ojos han visto al Salvador. Qué hermoso, ¿no? Porque alguien que estaba ya para irse de este mundo y había seguro pedido a Dios no morir sin antes ver al Salvador, y Dios le concede eso, ¿no? Dice, mis ojos hoy han visto al Salvador. Entonces, en nosotros va a suceder al revés, que después de morir vamos a ver a nuestro Salvador físicamente. Él lo tuvo presencialmente, Simeón, ¿no? Y pudo decir, mis ojos han visto al Salvador. Ya, entonces acá, ¿y por qué? ¿Por qué lo vio? No porque tenía una estela en su cabeza, como hacen hoy en día algunos dibujos, como una aurea, no, sino simplemente por algo espiritual. Él identificó rápidamente al Mesías, al Salvador del mundo, ¿no? Y eso fue algo que Dios se manifestó a él, porque estaba esperando la venida de su Mesías. Y toda la nación lo tenía cerca, pero no todos quisieron creerle, no todos aceptaron el regalo de Dios, lo rechazaron por eso. Ya, entonces, ya, leímos capítulo 4, ya. Capítulo 9 de Mateo, y lo leen, 35. ¿Cómo? 35. 9:35. 9:35. Ya, ¿leo? Por favor, sí. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Voy a prender el micrófono, cuidado con lo que hago. ¿Ah? Sigue. No, repite, Maritza, repite. Un ratito, Raulito. Ya. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo.
Amén. Ya, y por favor, agrégale 36, que no lo tenía apuntado, pero lo hablé. Y al ver Sí, las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. amén, amén. Amén, ¿no? ¿Cómo habrá sido ese momento, no? ¿Cómo habrá sido? Ya, pero lo principal acá es que Jesús estaba anunciando el Evangelio y hacía dos cosas a la vez, ¿no? Estaba sanando a toda enfermedad, las dolencias, y también estaba predicando las buenas noticias, ¿no? Que ha llegado ya Dios mismo con ellos, está presente ahí. Capítulo 4 de Lucas ahora. Capítulo 4 de Lucas. Lucas. Adelante, Raúl. Lucas. Lucas 4. Vamos a leer del 18 al 23. A ver, Raúl. El 18. Esa voz que te caracteriza. Del 18 al 23. Lucas. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él. Estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Amén. ¿No? Jesús les recrimina, ¿no? Sin duda me van a decir: cúrate a ti mismo, ya que eres médico. Y a capítulo 5, versículo 17. ¿Lucas igual? ¿5, Sí, 17? Lucas, sí. Sí, sí me dice. 5, 17. Después leemos 6, 17. 5, 17. A ver. Lucas. Yo leo. Ya va a leer Juanda. El hombre que no podía caminar. En cierta ocasión Jesús estaba enseñando en una casa. Allí estaban sentados algunos fariseos y algunos maestros de la ley. Habían venido de todos los pueblos de Galilea, de Judea y de la ciudad de Jerusalén para oír a Jesús. Y como Jesús tenía el poder de Dios para sanar enfermos, llegaron unas personas con una camilla en la que llevaban a un hombre que no podía caminar. Querían poner al enfermo delante de Jesús. Ya, así nomás, ya. El asunto es que un pasaje conocido que Jesús le dice, en el versículo 23, le dice: levántate y anda, ¿no? Y entonces Jesús claramente sanó a esta persona que estaba paralítica, ¿no? Y caminó. Y en el contexto dice que habían venido de todos los lugares alrededor: Judea, Galilea, Jerusalén, ¿no? Y se daban cuenta que Jesús estaba sanando a las personas. Y a capítulo 6, versículo 17. ¿Cómo? Capítulo 6, 6. 17. Sí. Igual de Lucas. Ya, Lucas sí. Lucas. Ya, a ver, Laurito, que te gusta Lucas, lee. Y descendió con ellos y se detuvo en su lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y
y de la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido para oír, para ser sanados de sus enfermedades. Sí, hasta el 18, perdón. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Amén, amén. O sea, todas las evidencias del Mesías estaban siendo manifestadas con Emmanuel, con Dios, con nosotros. Entonces, toda la gente tenía ese acercamiento, los que estaban ahí alrededor de él, tenían ese acercamiento y hasta podían tocarlo y ser sanados. Y este es el amor de Dios, ¿no? Que se manifestó durante 33 años, pues, que estuvo Jesucristo, y 3 años y medio más aproximadamente se dedicó a su ministerio. Sanar toda dolencia, atormentados, lunáticos, y hombre, mujer, no distinguía si eran cercanos a Dios o lejanos a Dios, ¿no? Como en el caso primero que cité de Abimelech, que fue tocado por Dios y cuidó de hacer alguna cosa grave. Y entonces Dios hoy en día nos está hablando, puede hacer a través de enfermedades, a través de situaciones temerarias de nuestra salud, no solamente física, sino que espiritual, y también de nuestro trabajo, que podamos conservarlo, tener algo menor, mayor, de nuestros ingresos familiares, que son el sustento para nuestro diario vivir. Y entonces Jesús también, recuerden que dijo que no solo de pan vivirá el hombre, ¿no? Y si estamos preocupados por el alimento físico, también debemos preocuparnos por el alimento espiritual. No dejar de leer, porque eso lo alimenta nuestra alma, y podemos dar, cuando dice Jesús, también dar pan al hambriento, no solamente es el pan físico, ¿no? Sino también es el versículo o la palabra de consuelo de Dios que podemos compartirla. Y ya, ¿cuánto nos falta de tiempo, a ver? 12:50, ya. Entonces vamos a leer ahora, ya, capítulo 8 de Lucas. Capítulo 8, versículo 40. Ya. ¿Cuánto? Del 40 al 43. Ya. 44, perdón. Lucas, ¿cuánto? 8, 40. 40, 44 es ya. Lucas 8. Capítulo 8, Sí. del 40 al 44. La hija de Jairo y la mujer que tocó el manto. Por favor, léelo. Leo. Ya, por favor, sí. Del 40 al 44. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase a su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás, y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Ya. Hasta ahí nomás, ya. Ahora vemos acá una acción milagrosa de esta persona que se acerca a Jesús. Solamente ella tenía en su corazón, decía, si solamente me acercara y toco, podré ser sanada. Y cualquiera que se acerca a Jesús por cualquier motivo, realmente uno puede ser sanado inmediatamente. Vamos a leer algunos proverbios, ¿ya? Vamos a regresar a Proverbios ahora, por favor. Antes que nos gane el tiempo, capítulo 3. 1, 2, 3. De Lucas vamos a pasar a Proverbios, capítulo 3, versículo 8. Si no tiene, lo lee, por favor. Capítulo 3, versículo 8. Porque será medicina tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Ya, y en el versículo anterior dice, teme a Jehová y apártate del mal, ¿no? Entonces, ese es algo bien sencillo. Temerle a Dios y apartarse del mal. Entonces dice, será una medicina
para nuestro cuerpo y refrigerio. Refrigerio es algo bonito que uno tiene en un transcurso del día, como dice un break, ¿no? Vamos a alimentar, vamos a refrigerar. Entonces debemos tener así pequeños momentos a veces, estos breaks con Dios, ¿no? Con un versículo, recordar una promesa y poder tener siempre a la mano un pasaje bíblico. Capítulo 4, versículo 22. Capítulo 4, versículo 22. Ya. ¿Quién lo lee? Porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Ajá. Y el contexto está diciendo que, dice, no te alejes de la palabra, ¿no? No te alejes de la palabra. Está atento a las bendiciones que tenemos en la palabra del Señor. Porque será todo en el contexto de la medicina, ¿no? Entonces Dios te da un diagnóstico de tu enfermedad, que el pecado nos está alejando de Dios. Pero cuando estamos con la palabra, leyendo, y observando y recordando sus promesas, y recordando que Dios nos sana de toda enfermedad física o espiritual, entonces podemos decirle al Señor que realmente necesitamos de su medicina, de su alimento, que pueda sanar nuestra alma. ¿Cuál es el último? Ya. Perdón, ¿cuál es el último que has leído? Leí 4:22. Ya. Proverbios. 4:22. Romanos 4, y ahí acá vamos a terminar, creo ya. Romanos 4. Ya, vamos a leer Romanos 4, versículos 7 y 8. ¿Vamos a estar alegres con Dios o no? 4, Amén. 7 y 8. Diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no hay culpa de pecado. Amén. Bienaventurados, felices, dice. Somos aquellos a que Dios ya nos perdonó. Dios ya se ha olvidado de los pecados que hemos cometido. Felices somos aquellos que hemos hecho todo lo malo, pero sin embargo Dios en su misericordia nos ha perdonado. Entonces cada día debemos acudir ante Dios porque todos somos pecadores y todos necesitamos el perdón diario, porque hay una cosa que es el perdón para la salvación de nuestra alma en la eternidad. Pero como cada día, así como cada día sustentamos el alimento físico, también nuestra alma se va contaminando, se va enfermando, se va haciendo contagiosa la gente, las personas, con su hablar, que a veces uno escucha tantas lisuras o corrupciones que hay en el mundo, que uno se contamina, pero como tenemos la palabra de Dios a nuestro lado, dice, somos felices, somos dichosos, somos bienaventurados cuando estamos cerca de nuestro amado Redentor. Y el otro versículo, Romanos, capítulo 5, versículo 12, 5, 12 y 13. ¿Ya? 5, 12 y 13, y acá creo que voy a terminar. Sí. Yo lo voy a leer. Tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa del pecado, ¿no? Entonces así, la muerte es separación, eso quiere decir. Y hoy en día cuando una persona muere dice ya se fue, ya no está con nosotros, ¿no? Así igual. Está en el cielo. Entonces igual cuando hemos transgredido las leyes de Dios, entonces Dios también... Todos se van al cielo. Se mueren ahora, todos están diciendo, ya está en el cielo. Entonces nos hemos alejado. No, nomás sabe. Entonces dice que con este pecado hubo realmente una pandemia, ¿no? Una pandemia, y ahí está nuestro libertador, nuestro médico, nuestro Señor Jesús, que quiere perdonarnos en primer lugar, darnos sanidad y darnos su amor para que continuemos en esta vida.
Bueno, así es. Gracias al Señor por su palabra, gracias al Señor que podemos estar atentos y gracias por este tiempo que podemos reunirnos, aunque brevemente, pero para darle gloria al Señor. Amén. Amén. Hermanos. Dios lo bendiga. Amén. 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 Amén, Rosito, gracias. 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 Gracias, hermano Juan Daniel. Gracias, gracias. Amén. Saludos, cariños, besos. Vamos a orar. Amén. Vamos